bien, ya estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros en Diálogo Abierto. Ahora vamos a hablar de seguridad ciudadana, resolución de conflictos, y para eso hemos convocado al exministro del Interior, Carlos Basombrío, que está con nosotros en el estudio. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Un gusto estar en tu programa. Bueno, queríamos empezar con una situación que se ha dado hoy día, y es que se ha aprobado este proyecto de ley que permite a los serenos, al serenazgo, utilizar, ya no le llaman medios no letales, sino medios de defensa como gas pimienta, grilletes y todos estos elementos que entendemos pueden reducir a personas que están en flagrancia y así de alguna manera controlar la inseguridad. ¿Qué opinas al respecto? A ver, tengo sentimientos encontrados, ¿ya? En primer lugar, creo que el rol de los serenos es un rol, o ha sido, o debería ser, un rol muy de prevención por su presencia sobre hechos menores, ¿no? Incidentes en una familia que están gritando, una fiesta que continúa, algún incidente, no sé, borrachos, etcétera, etcétera. Y de alguna manera ha ido derivando en una especie de policía desarmada, ¿no? Y para compensar eso han tenido policías en sus vehículos, en muchos vehículos, para poder tener las funciones de policía. Las funciones de policía que son exclusivamente de policía, en este caso son detener y usar armas letales, ¿no? De los policías que están ahí. Ante el incremento de la violencia en las ciudades y los hechos cada vez más violentos, los alcaldes comienzan a decir, bueno, si enfrentan delitos cada vez más violentos, por lo menos que vayan con armas que los protejan, digamos. Tiene cierto sentido el planteamiento, pero también tiene algunas dificultades, porque si hablamos de crimen violento en la ciudad, estamos hablando no de delincuentes que van a venir con gas pimienta, sino con pistolas. Claro. Y le tiras gas pimienta y ahí quedaste, te matan. Entonces, entrar a esa dinámica de que los serenos vayan a enfrentar el crimen violento en las ciudades por, digamos, ausencia de la policía, es bien peligroso para los propios serenos, y no creo que estén creando un mecanismo para defender a los serenos, sino se van a poner mucho más en riesgo. O sea, a mí me parece que la lucha contra el delito violento no debe estar a cargo de los serenos, porque no tienen ni la preparación, ni las herramientas, ni las atribuciones para poder actuar frente a ello. A mí me parece que el desafío principal, por tanto, es fortalecer a la policía para esa función y hacer esos mix serenos policías que ayudan a una mayor presencia policial con ellos en las ciudades, ¿no? Claro, porque tal como ahora se califica, son medios de defensa y, como bien dices, serían utilizados por los serenazgos o los serenos para protegerse, pero para reducir a alguien que esté en Pero flagrancia. imagínense el escenario, lo más típico que vemos hoy, todos los días en los canales de televisión, los dos en moto que se bajan y le ponen pistola a una persona para arrancharle un celular. ¿Qué va a ir un sereno? ¿Con un gas pimienta? Claro. Ahí quedó, ¿no? Entonces hay que ser un poco conscientes del tipo de normas que se aprueban, si van a cumplir un rol positivo o no. Si tú me dices que van a tener chalecos antibalas, me parece bien. Lo de los grilletes también es una cosa bien discutible, porque ellos no detienen, no tienen capacidad de detención. Claro. Entonces también ahí hay un tema. Yo me inclino, yo creo que los alcaldes están pensando... Están desesperados tal vez con esta Sí, medida, están ¿no? muy... Porque es una manera también de una suerte de victoria pírrica. No, lo que pasa es que si haces campaña y no dices que vas a solucionar el problema de la seguridad en tu distrito, nadie te elige. Y a la hora que llegas sabes perfectamente que no vas a poder hacer mucho o casi nada, porque el problema es muy grave y está principalmente en manos de la policía, ¿no? Entonces, ahí creo que en algunos distritos acomodados de la ciudad, además están planteando la creación de policía, crear una policía. Especial. O sea, policía, así como hay en otros países del mundo, donde no hay una sola policía nacional, sino hay policías regionales, distritales. Estados Unidos, por ejemplo, por mencionar Uruguay, policías locales que tienen derecho a detener, que tienen... Eso, claro,
puede funcionar muy bien en Miraflores, eventualmente en San Isidro, pero ¿qué pasa con los distritos un poco más alejados, los distritos pobres de otras ciudades, donde hay incluso conflictos interdistritales? Eso se puede terminar convirtiendo en una cabollada al servicio de un alcalde, como es el caso en México, por ejemplo. Esas policías municipales han sido la principal fuente de penetración del narcotráfico y de la corrupción en México. Entonces creo que hay que pensar bien las decisiones que se toman y los efectos colaterales que pueden tener. Vamos a ver qué pasa. Yo me inclino a pensar que muy pocos alcaldes van a usar esos métodos. Sobre todo los que pueden hacer daño físico a otros, porque en una de esas las armas no letales pueden ser letales. Y terminan sobrepasando lo que puede... O pueden terminar afectando a un ciudadano X que no tenía nada que ver y se le muere esa persona y ahí sí que el alcalde la va a tener complicada, ¿no? Hablemos de este informe que has desarrollado a solicitud de IPAE. Ahí se hacen hallazgos interesantes. ¿Cuáles son esos hallazgos? A ver, este es otro tema, cambiamos de canal, es el tema del manejo de los conflictos sociales, en el Perú y políticos, ¿no? El Perú tiene, como muchos países, pero tenemos muchos conflictos que se salen, digamos, del cauce formal para su solución. Muchos sí terminan en el cauce formal, pero muchos que terminan en hechos de violencia para tratar de presionar de una u otra manera una solución. Entonces, IPAE, y está muy marcado también por la experiencia de los diciembre, enero... Claro, lo último que hemos vivido, exacto, ¿no? que son más que conflictos sociales, son conflictos políticos, ¿no? Ya. Pero lo que IPAE me planteó, ellos tienen, estos son... Pero no es solo sobre la preocupación de los empresarios, sino son propuestas desde este grupo empresarial IPAE hacia la ciudadanía, para ver el tema de todos. ¿Cuál es la diferencia entre conflictos sociales y políticos para empezar? Porque los conflictos sociales son conflictos reivindicativos, digamos, los más clásicos, históricamente las huelgas por mejores salariales, pero eso ha quedado un poco de lado, y es, por ejemplo, reclamos de comunidades campesinas frente a una minera que contamina o parece que contamina, o la carretera que pasa muchos camiones, o la tierra que ellos consideran que se vendió muy bajo precio, etcétera, y se generan conflictos. Eso es muy frecuente en el Perú, y muy frecuente que terminen en situaciones complicadas, de violencia relativa o cada vez mayor. Entonces ahí se producen fenómenos, y los conflictos políticos, el típico que hemos tenido a raíz de la caída de Castillo y la reacción muy violenta, que luego fue respondida también muy violentamente del Estado y que ha generado una crisis política que nos va a acompañar por mucho tiempo. Entonces, ahí lo que se hace es, primero, esa distinción entre conflictos políticos y sociales. En segundo lugar, se hace, es un documento muy breve, se parte del principio de que los conflictos sociales no se solucionan por la policía. Ese no es el lugar de la solución de los conflictos sociales. Es el último ratio, la última medida que, por supuesto, también debe usarse en casos extremos en los cuales no hay otra forma. Ha habido N mesas, prevención, etcétera. Y, bueno, esta carretera tiene 15 días cerrada, se murió una señora en una ambulancia que no podía pasar y los gobiernos tienen que hacer algo. No me refiero en particular a esto. Entonces, lo que se plantea ahí es esta primera afirmación. Los conflictos sociales deben solucionarse antes de que se conviertan en un problema policial. Claro. Y para eso hay institucionalidad estatal. Muchos conflictos se resuelven así. En la PCM hay una serie de instancias dedicadas a eso. Y el punto final es, bueno, ¿y qué pasa cuando tiene que intervenir la policía? Entonces ahí hay ideas que se plantean en el documento que vienen, además son protocolos internacionales muy desarrollados en el Perú, que se llama el uso escalonado de la fuerza. O sea, uno no usa, los organismos encargados de mantener el orden pueden usar la fuerza hasta la letal, la potencialmente letal, por llamarlo de alguna manera, dependiendo de las circunstancias. La policía tiene categorizados como 9 o 10 tipos de situaciones que empiezan desde el policía que le dice, ya, pues hermano, arrímese, hasta situaciones de extrema gravedad en el que pueden usar sus armas cuando está en riesgo sus vidas o las vidas de personas inocentes. Entonces, allí
primero, establecer esos protocolos. Segundo, se plantean una serie de recomendaciones. De nuevo, no es que estén en cero en las instituciones policiales, pero se plantean una serie de recomendaciones de temas en el cual se puede mejorar. Uno primero es una mayor capacitación policial en los protocolos que la policía misma tiene. ¿Estos son protocolos conocidos por la policía? Son leyes, resoluciones y que forman parte de su formación, de su instrucción, de su proceso de capacitación, perfectamente policía. Lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra con cajón, y muchas veces terminas en situaciones muy difíciles en las cuales terminan no aplicándose los protocolos. Y hay un desborde, ¿no? Porque Y hay desborde de los manifestantes y que también genera desborde de la policía. Y yo entiendo que no es fácil de mantenerlo, pero lo legal es establecer cuándo y cómo se debe actuar. Otra cosa es fortalecimiento de la inteligencia. La inteligencia es poder saber qué va a pasar antes de que ocurra. Adelantarse. Adelantarse a los hechos que les permitan tener intervenciones más adecuadas, en el momento más adecuado, y que produzcan el menor daño posible. La otra es tener instrumentos, así como hablábamos de los instrumentos de los serenos. Por ejemplo, para las ciudades, una de las herramientas más importantes que hay para disuadir sin hacer daño son los carros rompemanifestaciones, los que ahora le dicen Pinochito y cuando yo era joven le decían Rochaús. Entonces, no le haces daño a nadie, pero el agua fuerte es disuasiva. ¿Sabes cuántos hay en Lima activos? Ninguno, ¿no? Entonces, y hay dinero para conseguirlo. ¿Eso qué significa? Que es más disuasiva la policía y hace menos daño a la policía. Porque una bomba lacrimógena puede ser letal, como de hecho ha ocurrido en algunos casos. En cambio, entonces, herramientas adecuadas también ayudan. Y así una serie de recomendaciones muy puntuales, porque son documentos breves, que apuntan a fortalecer el Estado de Derecho en el doble sentido de ser eficiente en la actuación policial cuando se le necesite y a la vez ser respetuosa de los derechos de las personas. Claro. En el caso de la diferenciación, los conflictos sociales quedó claro, tiene que ver incluso con un problema de espacios compartidos, de derechos adquiridos, en fin, el tema minero. Claro, y hay un amplio margen para discutir quién tiene la razón, quién no la tiene. Incluso hay temas vinculados a economías subterráneas y miles de cosas. Está muy bien, digamos, hasta estudiado y clasificado. El tema con los conflictos políticos, que son novedosos, porque lo que ha pasado no solamente en el Perú, sino en la región, lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Colombia, parece que no estamos muy preparados para ver estos desbordes que de pronto pues implican que la ciudadanía toma la ciudad. Es muy cierto. Genera, desvanes. Ahí, es muy cierto lo que dices. Es mucho más complejo. En el caso peruano y en el caso chileno, no conozco mucho cómo fue en el caso colombiano, ha habido también mucha destrucción y violencia de parte de los manifestantes. Y dos cosas adicionales que hacían complejísimas la interacción con esas manifestaciones. Uno, que no había interlocutores. O sea, ¿quién es? ¿Con quién hablo? ¿Con Juan, con Pedro? No. Y segundo, que no se quería diálogo, sino victoria. O sea, vamos por el todo, por el todo. Entonces eso complejizaba mucho la situación. Lo que no se justifica, por supuesto, que haya uso excesivo de la fuerza, como de hecho todo parece indicar que ha habido en varias circunstancias, porque digamos, la muerte de las personas no es la solución de ese tipo de problemas. Pero sí hay que contextualizarlo en situaciones de extrema complejidad y violencia como las que vivimos en ese momento. Porque además pareciese, así como has indicado que el respeto a la democracia implica respetar el derecho de otros, la tranquilidad, la seguridad y el derecho también de poder protestar, pero pareciese que no sabemos cuáles son los límites del derecho a la protesta y entonces creemos que vamos a irnos a Chile, incendiar el metro era parte de la propuesta. En Chile ocurrían cosas bárbaras, peores que... incendiar bienes, propiedad privada. Entonces, en Chile hasta incendiaban iglesias. Claro. Porque como eran anarquistas. Pero, o sea, los límites, como hay una frase muy... Deberíamos conocer eso, ¿no? Mis derechos acaban donde empiezan los derechos del otro, ¿no? Recordemos que si bien hubo más víctimas por acción del Estado, hubo casi 30 por acción también directa, de consecuencia directa de las protestas. Gente que se moría en los bloqueos porque no los dejaban pasar.
Claro. Los soldados que no los dejaron cruzar un puente y después de 12, 14 horas tuvieron que cruzar un río helado y se ahogaron. ¿A ti te parece que tenemos, porque evidentemente no será la última protesta que va a aparecer en el Perú, sino que dentro de ese marco de democracia que has planteado, la gente tiene derecho a quejarse, pero sería importante que también haya una sensibilización de hasta dónde llega ese derecho de protesta, porque lo que no puede pasar, como has mencionado, es que se dé un desborde y anarquía. Si mañana la gente quiere salir a protestar, tiene derecho a hacerlo pacíficamente, en fin, eventualmente gritar, lo que sea, pero lo que hemos visto meses atrás no se puede tolerar, porque no se puede tolerar y se han cerrado carreteras, aeropuertos. Totalmente justificada la necesidad de la actuación de la policía y de las Fuerzas Armadas. Pero eso no justifica en ese uso una violencia que cause pérdidas de vida, un uso excesivo de la fuerza. O sea, había muchos casos en que, qué sé yo, un médico, un muchacho joven, médico atendiendo a un muchacho herido, termina muerto. Eso no puede suceder en estas circunstancias. Pero bueno, es una cosa muy, muy compleja y mucho más fácil es hacer las recomendaciones que ponerlas en práctica. Seguramente, cuando se da la situación es cuando vemos la realidad. Sí. Para cerrar, Carlos, ¿qué opinas de esta aprobación de esta ley que facilita la expulsión de extranjeros cuando estos cometen delitos? Y a ver, no conozco los detalles, ¿ya? Pero, digamos, conceptualmente... Hay problemas conceptuales bien graves, ¿no? A ver, yo soy un asesino peruano y contigo, que estás allá, eres una asesina venezolana. Entre los dos, acribillamos a una persona, nos detienen. Al peruano se va a ir 40 años a la cárcel, al otro se le expulsa del país. Es un premio. Oye, si hay evidencias sólidas de que cometió un crimen, a la cárcel, derechito a la cárcel. ¿Cuál es eso de expulsión? Otras circunstancias. Se cree que pueden haber cometido un delito y se les expulsa. Presunción de inocencia. Tú no puedes agarrar y votar a alguien porque se dice que... Entonces, claro, tiene bastantes problemas conceptuales esa ley. Yo creo que lo que debe haber una ley más clara, está normado, de que lo que se debe hacer es expulsar a todos los extranjeros que ingresen ilegalmente al país. Y eso hay muchísimo, y dentro de ese grupo vas a encontrar los núcleos delictivos con mayor facilidad. Claro, porque está interesante esa visión. Expulsarlo en el fondo es un premio. En este ejemplo que te ponía, el delincuente peruano va a decir, expúlsenme a mí también, ¿no? Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Carlos, un gusto. Por tu tiempo y bueno, por este diálogo abierto. Ojalá que podamos repetirlo para hablar ya en más detalle de este tipo de medidas que a veces tienen buena intención, pero terminan justamente a veces, como dicen, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. No quiero decir que hacia allá vamos, pero hay que siempre ser cuidadosos. Muchísimas gracias. No, un gusto estar acá.